Muy buenos días, amada congregación de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, y a todos los amigos que nos escuchan dentro y fuera del país, por medio de estos cultos virtuales. Sean todos bienvenidos. Hoy es día domingo 12 de julio del 2020. Les saluda Dani Raudales. Quiero invitarle a que nos acompañe este día y prepare su corazón. Ahí donde se encuentra, tenga a su mano su Biblia y su himnario. Celebremos su gloria. Para que juntos recibamos lo que Dios ha preparado en este día, le invito a que busquen su Biblia en el libro de los Salmos 105 del 1 al 5. La Biblia nos dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y dos juicios de su boca. Es el tiempo para que juntos oremos y dediquemos este culto al Señor. Le invito a orar. Amado Dios, venimos ante tu presencia dedicando nuestras vidas a ti, sabiendo que tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Dedicamos este culto dominical para tu gloria, que seas tú el que dirija nuestros pasos de principio a fin. Te agradecemos por tus bendiciones para nuestras vidas. Gracias te damos por este medio virtual que es un instrumento para que tu palabra llegue al corazón de los perdidos y que ellos sean alcanzados con tu gracia. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuamos con los himnos al Señor. De nuestro himnario, celebremos su gloria. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95:6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios.
santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
siempre. Feliz con él seré. Como iglesia nos gozamos con nuestros hermanos que cumplen años en este mes. Damos gracias a Dios por sus vidas, porque Dios les ha concedido un año más. La Biblia nos dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan. Quiero invitarle a orar para dedicar este tiempo hermoso al Señor. Padre amado, te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por este año de vida que tú les has concedido. Te pedimos que tu gracia divina les acompañe siempre, y que tú les concedas más años de vida, siempre en tu gracia y en tus caminos. Gracias por tus misericordias para cada uno de nosotros, porque tú has sido clemente para tus hijos. Todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a compartir ahora un himno a los cumpleañeros. De nuestro himnario celebremos su gloria. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Himno 611. Con alegres corazones. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños. Hoy cantamos con fervor. Te deseamos muchos años de completa bendición. Que tu vida sea en Cristo tu delicia y tu porción. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El buen pastor, el pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Comenzamos nuestro segmento de información. Por favor, tomar nota de cada punto que a continuación detallamos. El sábado 18 de julio se estará transmitiendo el primer evento virtual de damas del 2020, con un mensaje enfocado a la edificación de las hermanas de nuestra congregación y a todas aquellas damas a las que les hagamos llegar el mensaje por medio de nuestras invitaciones a escucharlo. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica, en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Repito, si usted desea diezmar, ofrendar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Le recordamos que si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al número de celular 33 65 71 31 y ella incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. Si usted quiere participar orando activamente en la cadena de oración 24 horas, llame al hermano Onan Morel al número de celular 88009970 y recibirá la petición de oración por la media hora que seleccione. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirla con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, publicándola a sus contactos en las redes sociales. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo en donde nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al número de celular 95 79 44 10
y ella le indicará la forma de hacerlo. Ahora pasamos al saludo fraterno de la audiencia, con nuestra hermana Silvia Raudales, desde Houston, Texas, Estados Unidos. Mi nombre es Silvia Raudales, vivo en Houston, Texas. Estoy mandando un cordial saludo fraternal a los miembros de la Iglesia Comunidad de Gracia, al pastor Julio Durón y al público en general. Les quiero comentar el beneficio que los cultos virtuales han hecho en mi vida. Es muy precioso, es algo impactante en mi vida escuchar esos cultos, escuchar esa palabra que alienta mi vida, que me lleva más allá de lo que yo quiero saber, de la comunicación mía con mi Padre. Yo estoy muy bendecida con estos cultos virtuales y yo les animo, hermanos, a la comunidad de mis hermanos allí en la iglesia. Yo les animo a compartir con sus familias que tengan aquí en el exterior estos videos, porque son de grandes bendiciones. Y en sus hogares también, que los miren, que tomen un tiempo bueno para escuchar, para ver los videos, para escuchar la palabra, porque esto nos va a alientar en este tiempo tan difícil que tenemos, que esto nos llene, que esto nos ayude a seguir adelante fervientemente, porque el Señor viene pronto y tenemos que prepararnos. La pandemia, que saquemos algo bueno de todo esto. Sé que es algo muy difícil, pero que esta cuarentena nos ayude a reflexionar, a ser mejores para cuando las iglesias se abran, nosotros vayamos con otra mente, con una mente más desarrollada a servir al Señor, con muchos ánimos en nuestras vidas, de ver cómo el Señor nos ha dejado como atalayas para su honra y su gloria. Él nos ha cuidado, nos ha quitado de toda enfermedad. Bendito sea su nombre. Y yo les animo, hermanos, les animo mucho a que sigamos adelante. Y muchas gracias. Y este es mi corto saludo. Dios les bendiga, Dios me los guarde y adelante. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Ahora es el tiempo de las ofrendas y diezmos. Le invito a que disponga su corazón y en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en la segunda epístola de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia para presentar nuestras ofrendas y diezmos. Gracias te damos porque tú has proveído para cada uno de nosotros conforme a tu riqueza en gloria. Te pedimos por nuestros hermanos que en este momento no tienen, ayúdanos a ser un canal de bendición para sus vidas. En estos momentos difíciles, guíanos a hacer tu voluntad. Gracias te damos por aquellos hermanos que están depositando sus diezmos y ofrendas para que tu obra siga adelante y que muchos sean alcanzados para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuamos con los himnos al Señor. De nuestro himnario celebremos su gloria. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda
Ahora pasamos a la meditación de la palabra de Dios. Le invito a que tenga su Biblia a mano. El mensaje de hoy es una fe probada, una fe madura, basado en un estudio de la Epístola de Santiago, con nuestro hermano Alejandro Aguilar. Buenos días, amados hermanos y amable oyente, donde usted nos pueda estar escuchando, gracias a estos medios virtuales que nos facilitan ahora poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Sea bienvenido a este culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Es un gozo para mí poder servir al Señor y poder ser instrumento también para poder edificar sus vidas en el conocimiento de la palabra del Señor. Mi nombre es Alejandro Aguilar y vamos a servirle la palabra el día de hoy. Yo le pido que por favor, antes de que podamos iniciar el estudio de este domingo, encomendemos este tiempo a Dios, que donde usted esté pueda tener una actitud reverente, pueda inclinar su rostro, para que juntos podamos ser guiados por el Espíritu de Dios en el estudio de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor glorioso y eterno, siempre con gratitud de corazón, Señor, nos acercamos a ti, sabiendo de que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de ti, Señor. Es decir, todas aquellas cosas que podemos denominar buenas, Señor. Todas aquellas cosas que te glorifican a ti, todas aquellas cosas que nos permiten también, Señor, honrar a nuestros hermanos, Señor. Todas aquellas cosas que nos permiten vivir dando esos frutos de tu Espíritu Santo, Señor, que te agradan y que te glorifican a ti. Te pedimos, Señor, tu bendición, Señor, en esta mañana para que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, Señor, en el estudio de tu santa palabra. Que podamos asimilar ese alimento espiritual, Señor, esa carne, Señor, que es tu cuerpo, nos enseña tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, crecer espiritualmente, Señor. Pero sobre todas las cosas te pedimos que no solamente nos permitas entenderla, Señor, y escucharla, Señor, con denuedo, con atención, Señor, y poderla exponer, Señor, en mi caso también con alegría, Señor, con gozo, Señor, con determinación, Padre, sino que la podamos poner en práctica, Señor, sobre todas las cosas es lo que tú nos demandas, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino a poder entender y discernir aquellas oportunidades en que tú nos permites, Señor, poner en práctica lo que hemos aprendido, poder reflejar esa luz que tú nos has dado. Esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, por cuyos méritos estamos hoy aquí, Señor. Amén y amén. Amados hermanos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, así como cualquier persona interesada en el conocimiento de la palabra de Dios, que nos acompaña en las transmisiones de nuestros cultos virtuales en cualquier lugar donde usted se encuentre, nuevamente reciba un cordial saludo y la petición a nuestro buen Dios que bendiga ricamente sus vidas. A partir de hoy nos embarcaremos en el estudio de uno de los libros que a mi juicio es uno de los más importantes del Nuevo Testamento, pero también uno de los menos estudiados y predicados. Al mismo tiempo es uno de los más atacados. Y usted se preguntará, ¿por qué? Aún sin saber el nombre del libro. Bueno, podemos decir que por su orientación desafiante al creyente a la verdadera práctica de la fe. Esto por encima de un conocimiento teológico doctrinal. El autor asume un conocimiento previo de los asuntos de Dios por parte de los receptores del libro. Es decir, él asume que la gente ya domina estos temas. De alguna manera podemos decir entonces que él está hablando ya a creyentes, él está hablando a la iglesia. También ha sido atacado a través de las objeciones que se han presentado al mismo, ya sea por su contenido, por su estructura y el autor mismo, entre otros aspectos, al punto de llegar a cuestionar su canonicidad o inspiración divina, como fue el caso del ícono de la Reforma protestante, Martín Lutero, que llegó a llamarlo epístola de paja, por considerar su contenido contrario a las enseñanzas teológicas del apóstol Pablo, en particular en el tema soteriológico, es decir, de la salvación del hombre,
declaración de la que posteriormente él se retractó al comprender adecuadamente el mensaje de este libro en su contexto teológico, histórico y cultural. Pese a lo dicho, esta porción de las Escrituras ha probado a lo largo del tiempo que es genuina palabra inspirada por Dios, con instrucciones fundamentales para la Iglesia en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Es una verdadera guía práctica de vida cristiana. Por lo dicho hasta ahora, ¿puede usted deducir de qué libro del Nuevo Testamento hablamos? Yo creo que una buena parte sí, pues estamos hablando, amados hermanos, de la epístola o carta de Santiago. Para esta serie de estudio hemos escogido por título Una fe probada, una fe madura. Repito nuevamente, el título que llevará esta serie de estudios es Una fe probada, una fe madura, que consideramos recoge en una frase la esencia del mensaje que el Espíritu Santo da a la Iglesia por medio de su autor Santiago. Y para formarnos una idea clara del alcance de esta epístola y a manera de hacer un preámbulo general y preliminar de la misma y al estudio a emprender, comenzaremos por ver el versículo lema seleccionado para esta serie de estudios. Le ruego que por favor busque en sus Biblias, en su Biblia, Santiago capítulo 3, versículos 17 al 18. Repito, Santiago capítulo 3, versículos 17 al 18, que será el pasaje lema de esta serie de estudios. Leamos, amados. Dice así el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice el 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y quisiera que también revisáramos el mismo pasaje en una versión paralela que me gusta también cómo la aborda y tiene una pequeña variante sobre la cual quiero hacer un poco de énfasis. Y es en la versión de la Biblia de las Américas, que es una excelente también versión de las Escrituras. Dice así en la Biblia de las Américas. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, nos dice aquí esta versión, ¿verdad? Anteriormente nos hablaba de benigna, esto nos habla de condescendiente, y ya vamos viendo que eso nos habla acerca de nuestra relación con el prójimo, en ese aspecto de convivencia que nosotros estamos en esta vida, ¿verdad? Somos parte de una congregación y somos parte de una sociedad. Y ese trato, ¿verdad? Tenemos que reflejarlo como nos dice también aquí la Escritura. Y continúa la palabra del Señor, hablando de la sabiduría, ¿verdad? Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación. Dice, anteriormente nos decía la versión Reina Valera, incertidumbre, ¿no? O sea, sin dudar, sin ser ambivalente, dice, sin hipocresía. Y dice el 18, y aquí está la principal variante, dice, y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz, dándonos a entender que esa justicia, que es el fruto que se obtiene, es de haber sembrado algo, y vamos a ver más adelante qué es ese algo, ¿verdad? Tiene un origen en Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está hablando desde el versículo 17, dice que la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, ¿por qué este pasaje, verdad? Antes de que nosotros desarrollemos cualquier introducción contextual al estudio o, hablemos generalidades sobre la carta, pues hemos escogido este pasaje de manera cuidadosa, ya que es, a nuestro juicio, muy representativo y concluyente con relación al mensaje general presentado por el autor de la epístola. Este pasaje es como un parteaguas en la carta. Es como
una línea divisoria, ¿verdad? Es como una conclusión aplicada a lo analizado en la primera mitad del libro, o en este caso particular de este epístola, en los primeros 2 capítulos, y también sobre lo que se verá en su última parte, en los últimos 2 capítulos de la carta. Como esta carta tiene 5 capítulos, casualmente este pasaje está exactamente en el medio. Y esas cosas eh, sabemos pues que no son casualidad, ¿verdad? Eso es muy interesante. Este pasaje también refleja el énfasis del autor, que es la práctica de la fe. Fe que viene por el oír la palabra de Dios, como lo dice la Escritura en Romanos 10:17. Esa es la semilla de la que estábamos hablando, ¿verdad? Que da por fruto la justicia. El tema de la justicia en los asuntos de Dios, en los asuntos de conocimiento de Dios, es realmente un tema crucial, es un tema fundamental, es un tema transversal a lo largo de todas las Escrituras. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17? Nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, amados hermanos, debemos fundamentarlo inexcusablemente en la palabra de Dios. No lo podemos basar en sabidurías de hombre o en buenas intenciones, ¿verdad? Es siempre sí o sí en la palabra de Dios. Así lo reitera Santiago en capítulo 1, versículo 22, que le pido que lo podamos ver. Dice así Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Miramos cómo el autor desafía al tema de la práctica de lo conocido, de lo sabido de la palabra del Señor, de lo que ya ha sido ingerido por el creyente, de lo que ha sido asimilado, de lo cual él tiene que dar fruto. Es muy destacable que aunque el autor no profundice en temas de teología propia o soteriológicos, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de teología propia estamos hablando sobre el conocimiento de la persona de Dios aparte de sus obras. Y cuando hablamos del tema soteriológico, estamos hablando sobre el tema de la salvación del hombre, de sus pecados por la gracia soberana de Dios, por medio de la fe. El autor da por sentado este conocimiento, es decir, asume que sus oyentes o receptores de la epístola ya lo conocen. Más bien destaca la necesidad de ser hacedores de lo que se sabe respecto de Dios y su palabra. El pasaje que leímos de Santiago 3, 17 al 18 nos muestra cómo Santiago destaca la importancia para la iglesia de la práctica de la fe, y grabémonos eso, esa es la esencia misma de esta esencia, de esta epístola, disculpe, la práctica de la fe. Haciendo una relación de temas cruciales en este pasaje que acabamos de ver, y que lo relaciona a lo largo de toda la epístola, y que forman parte del diario vivir del creyente en su proceso de maduración. Cuando hablamos de fruto, ¿verdad? Siempre recordemos ese término, maduración. Eso es importante también en lo que Santiago nos habla. Y son temas entre los cuales podemos mencionar. Hemos podido identificar así preliminarmente 12 temas. Y si es posible, pues lo vamos a poder ver en esta presentación, en una pantalla. El primero es fe. El segundo es múltiples pruebas de esa fe. El tercer tema es tentaciones y pecado. El cuarto tema es paciencia. El quinto son obras completas, la obra completa de la prueba. El sexto, la perfección o madurez cristiana. Séptimo, sabiduría de Dios versus sabiduría humana. 8. Justicia ante Dios. 9. Justicia ante los hombres. 10. Fruto de la justicia. 11. Vida práctica de la fe a través de pruebas, paciencia y aflicción
a la espera del regreso del Señor Jesucristo. Y por último, dependencia total del creyente de Dios. Son temas que estaremos analizando y sobre los cuales profundizaremos a lo largo de este estudio. Amados hermanos y gentiles oyentes, habiendo hecho un preámbulo muy general al estudio a realizar, procedemos ahora, a manera de introducción, a hablar sobre particularidades de este estudio. En primer lugar, hablaremos sobre esta serie y su duración, ¿verdad? Para que sepamos qué esperar acerca de este estudio, ¿verdad? Cuán largo va a ser, su contenido preliminar. Recordando cómo hemos denominado la serie. Lleva por título Una fe probada, una fe madura. Esta serie se basa en el estudio completo de la Carta de Santiago, siendo esta una epístola de 5 capítulos, como ya lo habíamos dicho. Hemos estimado que su estudio nos tomará de 2 a 3 mensajes para cubrir cada capítulo. Esto haciéndolo con la paciencia y esmero debido y pertinente. Ya que como lo pudimos ver en el esbozo realizado, la carta tiene un contenido con una densidad muy profunda en los temas que trata, con una alta interconexión entre ellos y un gran nivel de reflexión para nosotros como creyentes en términos de su aplicación en nuestra vida diaria y en cómo esto afecta a nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Todo esto en un contexto de pruebas y adversidades, a la espera del encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, el tiempo total del estudio estimado en función de nuestra participación en la predicación dominical, que no es continuo, sino que va a tener cierta periodicidad, ¿verdad? Y espero para el próximo estudio poder ya dar el calendario completo de todo el estudio, ya que esto está en revisión ahorita por parte de la iglesia, cómo va a quedar definido el calendario de la predicación. Si Dios lo permite, entonces, iniciando desde este domingo 12 de julio, nos podrá tomar hasta finales del mes de febrero del próximo año. Es decir, vamos a tener un tiempo suficiente para poder estudiar a conciencia y a detalle y poder extraer de la mejor manera posible el contenido de esta hermosa epístola. Otro aspecto que vamos a ver sobre esta serie, y una recomendación especial, es que yo les rogaría, queridos hermanos y amables oyentes que nos acompañan, que nos honran con su atención, siempre estar listos con libreta y lápiz o el medio que usted use para tomar nota. Esto lo digo porque ahora los medios electrónicos pues están muy difundidos, ¿verdad? Y uno puede usar cualquiera de ellos. Y también esté atento al calendario de mensajes para darle un mejor seguimiento y continuidad a este estudio, que con mucho gozo y amor hacemos para ustedes y para la gloria de Dios. Quisiera también que pudiéramos mejorar nuestra comunicación e interacción, poniéndome a su disposición por sus necesidades de aclaración o dudas o preguntas que usted tenga y que surjan sobre este estudio, u otros temas bíblicos que estén relacionados o vinculados a este estudio que vamos a desarrollar. Estas dudas, consultas o preguntas usted las puede colocar en la sección de comentarios. Y estas, con el favor de nuestro buen Dios, estaré revisando y dando respuesta en futuros mensajes para que así todos podamos crecer, ¿verdad? En este estudio, en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios. Queridos hermanos, con la ayuda de Dios estaremos ya entrando en materia en este estudio. Ya iniciando el desarrollo del tema, ¿verdad? Iniciaremos hablando sobre las generalidades y particularidades de la epístola, como su tema principal y su importancia para nosotros hoy. Esto lo hacemos con el énfasis de que cuando ya empecemos
el estudio capítulo por capítulo, ¿verdad? Cuando vayan surgiendo temas, no sean extraños para nosotros y no tengamos algún tipo de rezago, ya que como lo habíamos mencionado anteriormente, el autor de la epístola no se detiene a definir algunos temas o a enseñarnos doctrina teológica de alguna manera o definir algunas cuestiones. Él ya da por sentado que está hablando con creyentes. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos aclarar y definir estos temas, principalmente para aquellas personas que aún no están familiarizados con estos. Entonces, empezamos con las generalidades y particularidades de la epístola. ¿Qué generalidades y peculiaridades tiene el libro de Jacobo? Y se preguntará usted, ¿qué dijo? ¿Cuál es ese libro? Y no vamos a hablar de Santiago. Ya me perdí, dirá alguno. Yo no he escuchado ni visto en la Biblia sobre ningún libro de Jacobo, dirán otros, ¿no? Bueno, amados hermanos y gentiles oyentes, eso lo aclararemos en su debido momento en estos estudios. Por los momentos los dejo con esa dudita, por si usted no lo sabía. Yo sé que hay algunos que sí saben, ¿verdad? Pero es una de las singularidades de este hermoso libro. La epístola de Jacobo o carta, ¿verdad? Carta o epístola, después son sinónimos, está dirigida a toda la iglesia de Jesucristo, presentándose como una guía, y subraya esto, ¿verdad? Una guía práctica, podemos decir, en el desarrollo de la aplicación o práctica de la fe, valga la redundancia, en su proceso de alcanzar su madurez, ¿verdad? Recuerde, madurez también es una palabra clave que el autor aplica en el sentido de esta epístola. Es importante hacer notar que cuando se envía una carta, en especial en términos de lo que conocemos como epístolas en el contexto de la Biblia, se pretende dar un mensaje total, no parcial. Entonces, cuando nosotros leamos una carta o leemos una carta, no solamente leemos el inicio o la despedida o parte del cuerpo que nos resulte interesante, o solo el cuerpo, ¿verdad? Debemos, queridos hermanos, leerla de manera integral para entender su esencia y su mensaje de manera total. Y cuando hablamos de la Biblia, lógicamente, aplicando una hermenéutica adecuada, la debemos leer en su contexto también, ¿verdad? En su contexto gramatical, histórico y escritural. Entonces esta carta constituye un mensaje global. Cuando hablamos global es para toda la iglesia, del Espíritu Santo, proporcionado por medio del apóstol Santiago, a la iglesia en un momento crucial de su desarrollo. Es un momento muy específico y muy crítico, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Por si no lo notó, mencionamos otra particularidad de este libro y su autor. Hemos denominado a Santiago apóstol. Ya aclaramos por qué se le llama apropiadamente apóstol. Ya aclararemos por qué se le llama apropiadamente apóstol a Jacobo o Santiago. Esto sin que él fuera parte de los 12 únicos apóstoles nombrados por el Señor Jesucristo, o hacer menoscabo o deterioro de la reputación de estos, donde también es importante recordar, había 2 apóstoles llamados Santiago o Jacobo, que son diferentes al autor de esta epístola. Aclarando esto, veremos con mejor discernimiento la diferencia sustancial entre Santiago apóstol, el escritor de esta epístola, con los autodenominados, entre comillas, y lo digo así, apóstoles en la actualidad, que por cierto son todos falsos, ya que estos, en una de las cuestiones características es que ponen en entredicho la actualidad, inerrancia, infalibilidad y autoridad de la Biblia.
ya que, como ya lo dijimos y lo reiteramos, estos autodefinidos apóstoles tienen por característica común manifestar que son portadores de una nueva revelación, según ellos necesaria para estos días, ya que la Biblia para ellos no cumple ya ese cometido. Esto, queridos hermanos, es un error grave y mortal, podemos decir, ya que hace a aquellas personas que lo oyen y a sus seguidores apartarse sutilmente y apartarse de la vista de la palabra eterna, infalible, inerrante y autoritativa de Dios, en la cual se revela la persona y obra del Señor Jesucristo, y por ende la única forma en que Dios nos salva, que es por gracia mediante la fe. Gloria a Dios. Aleluya, podemos decir por esto, queridos hermanos. Y no hay otra forma, no hay otro medio. Pablo nos dice de que no se nos puede predicar otro evangelio, que eso es falso. Hay un único evangelio y está expresado en las Escrituras. Aunque bajara un ángel del cielo, dice, sea anatema, nos dice la palabra. Él es contundente en esto. Cerrando este paréntesis necesario y aclaratorio, volvemos a las peculiaridades de la carta de Jacobo. Esta carta es a criterio de la mayoría de los teólogos de sana doctrina bíblica la primera instrucción escrita o carta o libro dado a la iglesia, proporcionada en un momento muy específico, como lo habíamos dicho anteriormente, después de haber transcurrido aproximadamente sus primeras 4 décadas. Momento en que podemos decir, por ejemplo, los apóstoles, y aclaramos nuevamente, estamos hablando de los 12 únicos que Cristo designó, edificaban con su ejemplo y doctrina o enseñanza verbal, guiados por el Espíritu Santo, a la iglesia. Edificaban sobre el único fundamento, la roca eterna, la cabeza del ángulo que es Cristo, tal y como lo aclara Hechos 2:42, que le pido que podamos leer a continuación. Busquen sus Biblias, amados. Hechos 2:42, dice así la palabra del Señor. Y perseveraban, hablando de la iglesia, hablando de los nuevos convertidos, ¿verdad? Aquellos que, nos dice la Escritura, Dios iba añadiendo para que fueran salvos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Verdad? Era su enseñanza, entregada por la obra del Espíritu Santo, que ellos habían recibido ya en Pentecostés. Perseveraban además, dice, en la comunión unos con otros. Nos habla de ese crecimiento corporativo, ese crecimiento corporal, ¿verdad? En armonía, esa relación horizontal, podemos decir. Perseveraban también en el partimiento del pan, ¿verdad? Esto nos habla de su dependencia de la persona y obra de Cristo, que es el fundamento, la roca eterna de la iglesia, basada en su muerte y su resurrección. Él nos compró con su sangre, que eso implica su muerte. Pero gloria a Dios, Él resucitó también. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, mediando e intercediendo por nosotros. Y dice que también perseveraban, por último, en las oraciones, hablando de esa dependencia total a Dios. Esto es lo que estaba sucediendo desde el inicio de la iglesia y pasó, ¿verdad? Y que debería seguir todavía para la iglesia de nosotros hoy. Sabemos ahora que no tenemos esa doctrina de los apóstoles de manera verbal, sino que ellos y su círculo de influencia cercano, ¿verdad? Que eran los que recibían sus enseñanzas de primera línea, sus discípulos, ¿verdad?
nos dejaron pues los escritos del Nuevo Testamento que nosotros ahora podemos disfrutar. Ya dejaron ese legado, esa enseñanza para nosotros, y eso constituye palabra de Dios. ¿Qué pasaba también en la iglesia en esas primeras 4 décadas? Cuando esa epístola fue recibida, la iglesia que inició en la congregación de Jerusalén, según nos relata Hechos capítulo 2, había crecido y había acumulado experiencia. O sea, vamos a hablar de lo que pasó en esa iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Que nació en Hechos 2 a lo largo de esas 4 décadas. Ella había crecido tanto en número como en su alcance territorial. Se había desarrollado en su madurez, tanto corporal como de cada individuo, porque nos dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas dentro de ese templo que el Señor está edificando, que es su iglesia, ¿verdad? Crece el cuerpo y crece también cada individuo. Y esta es obra que fue desarrollada por el Espíritu Santo y que nos va haciendo cada vez conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste ese crecimiento. La iglesia también se desarrollaba en la convivencia entre hermanos, que en este caso eran tanto judíos como gentiles, y en su liderazgo congregacional. Esto de los judíos y los gentiles es importante que nosotros lo tengamos claro, porque al inicio la iglesia de Jerusalén surgió exclusivamente con judíos convertidos. Poco a poco los apóstoles fueron entendiendo que el mensaje de la palabra del Señor y el evangelio de salvación también abarcaba a los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos étnicamente, que no habían nacido como judíos. La iglesia también crecía en su convivencia con el mundo, no hablando que se mezclaba con el mundo, sino en lo que nos solicita como iglesia la palabra del Señor, siendo sal y luz a través de la práctica de su fe. Pero también eran influenciados por este sistema del mundo, el cual imprimía en ese momento a la iglesia, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, con dificultades, persecuciones, amenazas y tentaciones. Entonces, para cuando esta epístola fue recibida, a criterio de la mayoría de los teólogos de sana doctrina, Pablo había completado su primer viaje misionero. Esto para que tengamos un contexto de lo que estaba pasando en el ámbito de esa congregación que recibió esta epístola. Pablo, durante ese viaje misionero, pues aunó esfuerzos, ¿verdad?, para extender la iglesia a los gentiles por convención directa del Espíritu Santo, y eso sucedió en Hechos 13:2, y eso usted lo puede ver posteriormente. También se había realizado el primer concilio en Jerusalén. Esto fue alrededor del año 49 después de Cristo, donde se abordó el problema de los judaizantes para la iglesia, compuesta para entonces, como ya lo habíamos dicho, y esto es muy importante, tanto por judíos como por gentiles. Esta epístola es entonces, con mucha seguridad, el primer libro del Nuevo Testamento, la primera instrucción escrita a la iglesia de Cristo, por lo que se le llama también una epístola universal, en el sentido de que tiene una aplicación general y atemporal para la iglesia de Cristo. A diferencia, por ejemplo, con algunas de las cartas paulinas que fueron escritas específicamente para resolver o tratar situaciones particulares de iglesias locales, como es el caso de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses. O también para dilucidar o atender situaciones con personas particulares, como el caso de Filemón, Tito
las epístolas a Timoteo, que en todos los casos, ¿verdad? Y hablando de los dos aspectos que acabamos de ver anteriormente, tanto las que están dirigidas a iglesias específicas como para tratar asuntos particulares con personas, tienen doctrina y aplicación general y atemporal para la iglesia. Es decir, también tienen una aplicación para la iglesia, pero no era su fin primordial o primario. Santiago es particular también por confrontar directamente situaciones en la iglesia respecto a temas polémicos y que se dan en el entorno de esta, como por ejemplo el prejuzgar o el juzgar injustamente, ¿verdad? O sin hacer un juicio justo, el discriminar, el uso inadecuado de la lengua, la dependencia de Dios en todo. Esa es una situación con que nos confrontamos los creyentes constantemente. La sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Manifestada, cuando hablamos de esta sabiduría de Dios, manifestada por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su carne, y que se reflejó en la calidad de vida que Él vivió, hablando en términos de lo que Él reflejó en su persona humana perfecta, que también, que Él reflejó en su naturaleza humana, porque el Hijo de Dios es una persona divina con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, que convivían armónicamente en una única persona. Entonces, Cristo en su humanidad vivió una vida perfecta ante el Padre. Las Escrituras nos dicen que Él se denominó el segundo Adán, o sea que Él vino a cubrir esa falencia que había creado el primer Adán. Entonces, como el segundo o postrer Adán, Él cumplió el propósito dado por Dios al hombre en su creación, es decir, al primer Adán. Cristo facilitó por medio de su persona y obra el cumplimiento pleno de la bendición que Dios quiere dar, siempre ha querido dar para la corona de su creación, que es el ser humano. Esto se manifiesta desde que Dios creó al hombre, allá en el Génesis, dice que después de que los creó, dijo, y los bendijo, dice la palabra del Señor. Eso lo deja claramente establecido la palabra del Señor. Pero vemos que a raíz de la entrada del pecado, esa bendición de Dios se vio obstaculizada precisamente por esa barrera divisoria que es irremediablemente infranqueable para el hombre, que es el pecado, y que ingresó a la raza humana desde el primer Adán, y que solo se resuelve, querido oyente, a través de la persona y de la obra de Cristo. Téngalo eso presente. Santiago nos da una perspectiva realista de los problemas internos y externos de la iglesia en aquella época y que no son extraños a la iglesia de hoy, ya que hablamos de cómo se trata la iglesia al creyente genuino, es decir, vamos a hablar de cómo la iglesia trata o el creyente genuino con esos mismos actores, con estos mismos problemas. Hablamos de la carne, del mundo y Satanás. Veamos brevemente cada uno de ellos. Iniciaremos por hablar acerca de la carne. Cuando hablamos de la carne, podemos hacer referencia al hombre natural. Le llama también el apóstol Pablo la vieja naturaleza. Se caracteriza por ser pecaminosa. Podemos decir que aún está presente en el creyente, ¿verdad? Y esto se da mientras exista un cuerpo carnal, terrenal, que sí un día dará paso a un cuerpo glorificado, espiritual, dotado por el Señor mismo, un cuerpo semejante, nos dice la Escritura, al cuerpo de la gloria suya, incapaz de pecar,
que con plenitud honrará y glorificará a Dios. Gloria a Dios. Vemos también, cuando hablamos de la carne, que en ella se manifiesta la concupiscencia o la debilidad o inclinación al pecado, que es alimentada o sustentada por una tentación externa. En contraste y para nuestro auxilio, recordemos que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, Él nos ha dotado de una nueva naturaleza, que es nacida del Espíritu de Dios por su voluntad. Al escuchar y obedecer el mensaje del Evangelio, y que como el apóstol Pablo menciona en Romanos 8, clama en nuestro interior a la espera de su manifestación gloriosa en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Qué día más glorioso e incomparable será ese, lo anhelamos, lo esperamos. Aleluya, gloria a Dios. Realmente nuestro interior se conmueve sobre esta realidad y cada día con más ansiedad esperamos esa redención que el Señor tiene preparada para nosotros. Seguimos ahora con ese otro actor que interactúa también con el creyente y con la iglesia. Ahora estamos hablando del mundo. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando de nuestro planeta físico, la Tierra. Más bien hacemos referencia al sistema maligno que ejerce influencia negativa sobre la concupiscencia de la carne, que ya habíamos mencionado anteriormente, esa inclinación hacia el pecado. Que esta concupiscencia está desatada en el ser humano no nacido de nuevo, o sea, no tiene control. Y que en el creyente está aún presente, ¿verdad? Como lo habíamos dicho, porque aún estamos en este cuerpo terrenal y corporal. Esa influencia del mundo sobre la concupiscencia se manifiesta en tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son las tres áreas en que interactúa la concupiscencia del ser humano con la tentación externa que genera finalmente el pecado. Es lo que nos enseña Santiago en su epístola. Es notable ver que cada persona es susceptible de manera diferente en estas tres áreas, a veces teniendo un mayor peso en una de ellas, o a veces lamentablemente en las tres, operando con la misma fuerza e intensidad. Es decir, cada uno de nosotros es tentado de diferente manera en estas tres áreas. Por último, analicemos el tercer actor que habíamos mencionado. Estamos hablando del diablo Satanás. Él es el malvado, el origen y fuente de la maldad. Es el tentador, el enemigo de nuestras almas. Es el príncipe que rige el sistema de este mundo, que es un sistema corrupto, injusto y perverso. Es el que guía la corriente de este mundo perdido. Es la fuente de las tinieblas que él hace pasar por luz, las disfraza con falsa bondad y religiosidad vacía. Es decir, que nunca se le va a presentar como algo horrible y de lo que usted va a querer oír. Más bien es algo que seduce, algo que engaña. La palabra nos dice que él se puede vestir como ángel de luz. Él es la fuente de todas las religiones falsas que pervierten, enajenan y engañan al hombre. Religiones que con engaños revestidos de falsa piedad, falsas enseñanzas, ceremonias vacías, extravían a los hombres por el camino ancho de la perdición, apartándolos del camino estrecho que conduce a la vida, a la puerta angosta que es nuestro Señor Jesucristo, el único en que hay vida eterna, vida que Él da por gracia mediante la fe. Es apropiado entonces, queridos hermanos, que reflexionemos en esto, ¿verdad? Y yo te hago la pregunta: ¿a ti
querido oyente, si tú no has recibido, si tú no has creído en Cristo Jesús como la única fuente de tu salvación, has creído ya en Él, si no, hoy puede ser el día de tu salvación. Y le damos gloria a Dios por eso, porque el mensaje del Evangelio es transformador. Y como semilla que Él envía, cuando cae en terreno fértil, da fruto de vida eterna. Ruego al Señor por la salvación de tu alma, querido oyente. Veamos, queridos hermanos, este aspecto salvífico de la palabra del Señor en Mateo 7, versículos 13 al 14, que le pido que lo podamos revisar juntos. Dice la palabra del Señor, Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miramos cómo esta porción de la palabra comienza por un mandato. El Señor nos dice, entrad. Es un mandato para todo el ser humano. Es un mandato y llamado al arrepentimiento a todo hombre pecador, como lo aclara también Pablo en su predicación a los gentiles en Atenas. Veamos por favor Hechos 17, versículos 30 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para entender mejor lo mencionado hasta ahora y lo que posteriormente desarrollaremos en este estudio, repasemos algunos conceptos claves mencionados y que Santiago aplica en su epístola. Definamos en primera instancia fe, y para ello le pido, queridos hermanos, que busquemos la carta a los Hebreos capítulo 11, vamos a leer los versículos 1 y 2. Si ya lo tiene, acompáñenme por favor en la lectura. Dice así Hebreos 11, 1, 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2, porque por ella, hablando de la fe, lo que definimos en el versículo 1, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vemos entonces que en la primera parte del pasaje, cuando nos habla acerca de la fe y nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el escritor de la epístola, que muchos creen que fue Pablo, y ese es mi caso particular también, hacen referencia a lo descrito en los primeros 10 capítulos de la misma epístola. Hablamos de los hebreos, ¿verdad? Para reiterar, en que se exalta la persona suprema de Cristo y su obra perfecta y única para salvar al hombre pecador, y que aún continúa en intermediación y favor de la iglesia. O sea, que es una fe que se deposita no en cualquier cosa, no en un objeto, no en sí mismo, no en un amuleto, sino que se deposita en la persona y en la obra de Cristo. Entonces esa es la certeza de la que se espera. Y la convicción. Estamos hablando de las cosas de Dios manifestadas en la persona de Cristo. Y en el segundo pasaje, ¿verdad?, nos habla ya como la consecuencia de esa fe depositada en la persona y en la obra de Cristo. Dice, porque por ella, o sea, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos dice,
Entonces esta segunda parte del versículo nos muestra el otro aspecto de la fe, dando testimonio a los hombres de la justificación recibida por parte de Dios. Y cuando nos habla de los antiguos, y nos está hablando de personajes notables en el Antiguo Testamento, nos está aclarando también la Escritura que la salvación del ser humano desde el inicio siempre se ha basado en la gracia de Dios y se alcanza por medio de la fe. Siempre ha sido así. Los antiguos miraban hacia adelante la redención a la espera de la manifestación del Cordero de Dios, que un día se dio en Jerusalén. Y eso ya pasó. Para nosotros es pasado, entonces nosotros miramos hacia el pasado, miramos hacia atrás en la cruz. Pero siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe, en la persona y en la obra del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la fe es la confianza, la convicción, la certeza fundamentada en la palabra de Dios que honra a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Logos de Dios. Él es su exégesis perfecta, o sea, su manifestación visible y tangible para nosotros perfecta. Él es el varón perfecto, nuestro modelo a seguir, lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia y verdad de Dios encarnada, que nos da ejemplo de mansedumbre y humildad, y que son estos dos aspectos últimos indicadores inequívocos de madurez del creyente verdadero, y son testimonio ante los hombres también. Son dos palabras, mansedumbre y humildad, que suenan fáciles, pero que realmente es un reto de vida durante toda la existencia del creyente de poderlos alcanzar con excelencia. La epístola de Santiago nos da una vista práctica de la fe y su relación con la justicia. Grábeselo. Fe y justicia van de la mano. Como fe y paciencia también van de la mano, ¿verdad? Como prueba y fruto también van de la mano. Esto nos lo aclara Santiago, reiteramos, ¿verdad? Nos da una vista práctica de la fe y su relación con la justicia en dos perspectivas que son complementarias y constituyen uno de los aspectos que mayor genera polémica por una inadecuada interpretación del mensaje. Estas dos perspectivas de la relación entre fe y justicia, por los momentos, solo las mencionaremos superficialmente, ya que las estudiaremos con mayor detalle en próximas entregas de esta serie de estudios, si el Señor nos lo permite. Las dos perspectivas mencionadas son, en primer lugar, podemos ver la fe salvífica. Esta marca una relación vertical, es decir, Dios, hombre, hombre, Dios. Es la fe que justifica al hombre delante de Dios. Es la fe que nos menciona Pablo, que nos da paz delante de Dios. Esto lo afirma en Romanos 5:1, que nos dice así la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se basa en la confianza, convicción, certeza, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte expiatoria, redentora, sustitutiva y en su resurrección. Es decir, la única justicia que Dios admite para presentarnos en su presencia es la justicia de Cristo, de la cual Él nos reviste cuando depositamos nuestra fe y confianza en su persona y obra. Por eso nos dice Pablo y reiteramos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás tú justificado
por la fe delante de Dios? Si no, queridos hermanos, estas palabras tienen que hacer eco en ti el día de hoy. Créelas. El segundo aspecto de la fe que nos menciona Santiago en relación a la justicia es la fe práctica. Esta marca una relación horizontal que como producto de la primera, es decir, de la fe salvífica, da frutos de justicia delante de los hombres. Estos frutos u obras de justicia son los que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, según nos dice las mismas Escrituras en Efesios 2:10. Y un aspecto muy importante de estas obras de justicia es que no solo hacen referencia a acciones físicas o materiales, o trabajos, podemos decir, involucrados en el ejercicio de la obra de Dios en la tierra, que son cruciales, que son importantes, que tienen que darse, sino que también hace referencia a acciones en el ámbito espiritual, que involucran reflejar las virtudes de Cristo en nuestro carácter. Es decir, cómo nos conducimos o actuamos con sabiduría de lo alto en nuestro diario vivir. Es la sabiduría aportada por el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Hablamos entonces particularmente de aspectos como la mansedumbre, la humildad, el amor desinteresado y sin hipocresía, tanto dirigido a Dios como a nuestros semejantes. Nos dice Juan que si decimos que amamos a Dios, no podemos decir que no amamos al hermano, ¿verdad? Esto último, cuando hablamos acerca del amor, ¿verdad? Y particularmente cuando estamos hablando en términos horizontales, es decir, con nuestra relación con otros seres humanos, ¿verdad? Sean estos creyentes o no, incluye aspectos como la benevolencia, la amabilidad, la paciencia, la misericordia, que nos conducen o que deben manifestarse, ¿verdad? También a través del dominio propio y que nos conducen al perdón y a ser pacificadores. Todo esto manteniendo el gozo y la fidelidad a Dios ante cualquier situación o circunstancia que la vida nos pueda presentar, por adversa que ésta sea. Santiago lo plantea de forma sencilla y clara. Miremoslo en Santiago 2:14, que nos dice la Escritura. Nos dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Otra versión de la palabra del Señor, la Biblia de las Américas, que es una muy buena versión, utiliza en esta última porción del pasaje el término esa. Dice, ¿podrá esa fe salvarle? Para hacer esa diferenciación acerca de ese aspecto aplicativo de la fe, de esa fe salvífica que nosotros manifestamos tener, ahora en el aspecto horizontal, podemos decir, en nuestra relación con nuestros semejantes. Reiterando, la Biblia de las Américas usa el término esa fe salvarle para señalar de manera más clara este aspecto específico de la fe, no de salvación del alma, ¿verdad? Ya que como se está dirigiendo a creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, ya salvos, sino más bien está haciendo referencia al significado secundario de la palabra salvación. En este caso podemos entenderlo de circunstancias adversas o hasta de la misma muerte física.
Sobre esto profundizaremos cuando estudiemos el capítulo 2, más adelante en esta serie de estudios, si Dios lo permite. Sigamos repasando los conceptos claves mencionados en nuestra reseña de las peculiaridades de la epístola que Santiago aplica. Definamos ahora prueba. La prueba la debemos entender como las circunstancias o situaciones dadas por Dios para generar carácter o madurez en sus hijos. Así como un fruto es apto para ser consumido hasta que está maduro, después de haber estado unido al árbol recibiendo la savia que lo nutrió e hizo crecer. Caso contrario, si se aparta del árbol de tiempo, no recibe la suficiente savia, se vuelve inservible en la mayoría de los casos. Igualmente el creyente es apto para dar frutos de justicia hasta después de haber sido sometido bajo la tutela y el control soberano de Dios a diversas pruebas, según nos dice Santiago desde el inicio mismo de su mensaje. Miremos Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Te pido que por favor lo podamos leer juntos. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, y subraya ahí, obra completa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Interesante, ¿verdad? Más adelante, cuando estudiemos el capítulo 1, vamos a profundizar en estos aspectos. Definamos ahora tentación. La debemos entender como la situación que influye en el ser humano, incluidos los creyentes, a actuar en contra de lo establecido por Dios. Es decir, hacer cosas que desagradan a Dios. La tentación tiene dos fuentes. Una es la fuente interna, que es la concupiscencia del ser humano que ya habíamos mencionado, es decir, su inclinación al mal. Y esta es originada a causa de la caída del ser humano. Nuestro padre según la carne, Adán, que introdujo el pecado a toda la raza humana, y esta ha afectado cada área del ser humano. Es decir, lo que los teólogos llaman la depravación total del ser humano, de todos sin excepción, como lo menciona el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos en el capítulo 3, versículo 10, cuando dice: no hay justo ni aun uno. Y que nos dice también que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios por esa causa. Veamos ahora que también la tentación tiene una fuente externa. Esa fuente externa es Satanás con su plan de hurtar, matar y destruir al ser humano, haciendo lo posible por apartarle de Dios, de sus bendiciones y su plan para salvarle por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Satanás se vale del sistema del mundo, concebido y desarrollado por él para incidir en el hombre y su concupiscencia, para operar así la tentación y generar el pecado. Como veremos más adelante en nuestro estudio del capítulo 1, Santiago llama a este proceso dar luz al pecado. Eso está en Santiago 1:15. Veamos ahora otro aspecto. Definamos madurez cristiana. Recordemos que estamos hablando de los aspectos críticos o importantes que el apóstol Santiago menciona en su epístola, para que cuando entremos en materia estemos familiarizados con ellos. Madurez cristiana. Santiago o Jacobo lo denomina el ser perfectos y cabales, según vimos en Santiago 1:4, que hace poco leímos.
cuando hacemos referencia o cuando definíamos prueba. Madurez cristiana constituye entonces el propósito de las pruebas. Es el resultado del plan ejecutado por el Espíritu Santo sobre el creyente, conformándonos a la estatura e imagen del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Así lo aseguró el apóstol Pablo. Veamos por favor Filipenses 1:6. Le invito a que por favor lo leamos juntos. Filipenses 1:6. Dice así la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo debo confesarle, queridos hermanos, que esta es una de mis porciones predilectas de la Escritura. Es un hermoso pasaje que nos da seguridad, nos da confianza, nos da paz como hijos de Dios, sabiendo que a pesar de las dificultades, de lo oscuro que miremos el panorama, de lo espinoso del camino, del obstáculo infranqueable que podamos ver, particularmente cuando estamos hablando de la ejecución de la obra de Dios. Esta escritura nos dice que nuestro buen Dios siempre tiene el control y que estamos en sus manos, que estamos en medio de una obra que Él está haciendo, que Él está desarrollando, que Él está perfeccionando hasta el día glorioso de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, nuestro Señor no se equivoca. A pesar de que podamos ver dificultades y el panorama oscuro y cosas que no podamos resolver con nuestro intelecto, nuestra capacidad, Él no se equivoca. Dios no titubea. Él no retrocede. Él no nos deja. Él permanece fiel. ¿Puede usted creer eso, querido hermano? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Continuamos, queridos hermanos, con nuestro estudio. Y una vez definido y aclarado estos conceptos, podemos hablar ahora acerca de cuál es la importancia de esta epístola en el mundo de hoy. Todo esto, recordemos que para que nos formemos un mejor contexto de esta epístola, de su alcance universal para toda la iglesia y cómo se puede aplicar para nosotros hoy. Y todo esto lo estamos haciendo de manera rápida, de manera general, porque sobre estos temas profundizaremos a lo largo del estudio y como ya hablamos al inicio, nos va a tomar pues un tiempo adecuado. ¿Cuál es la importancia de esta epístola en el mundo de hoy? Para nosotros como iglesia nos ayuda a entender el propósito de las pruebas y dificultades a que Dios nos somete. Estar en medio de la prueba no es fácil, ¿verdad? No lo entendemos. El apóstol Santiago nos motiva a que nosotros le pidamos sabiduría a Dios para poder entender esto, y eso es parte de ese propósito. Entonces es necesario que reconozcamos que desde nuestra perspectiva limitada como seres humanos, muchas veces es muy difícil asimilar la situación de prueba, la situación dificultosa que finalmente nos llevará al crecimiento y a la madurez. Entonces podemos descansar en el propósito y obra que Dios está realizando en nuestras vidas, tanto colectivamente como iglesia, como de manera individual. Dios trata de manera individual con cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. En este sentido es importante destacar que no existe la situación ideal y fuera de problemas internos y externos cuando hablamos del entorno de la iglesia. Esto nos orienta también a siempre depender de la guía de nuestro buen Dios. Y por supuesto,
esto no exime a la Iglesia del padecimiento global que hoy por hoy transita en el planeta entero con esta pandemia del COVID-19, desde la que, buscando refugio y guía en el Señor, podemos ver fortalecida nuestra fe, siendo sometidos a circunstancias muy difíciles en diferentes modos, cada uno de nosotros de manera diferente, donde por ejemplo se puede estar viendo muy afectada la economía familiar para algunos, ¿verdad? La salud para otros puede estar bajo mucho riesgo, ¿verdad? Y cuando hablamos de este aspecto de la salud, no solamente nos estamos haciendo referencia a los que son vulnerables por su condición médica, por patologías o enfermedades previas, como hablan los expertos sobre esta enfermedad, sino que cualquier persona puede ser gravemente afectada en su salud por este virus. Entonces es un tema que en nuestra prevención y cuidado, ¿verdad? No podemos tomar a la ligera y con descuido. Debemos siempre tomar todas las medidas preventivas de higiene, de limpieza, de higienización que el manejo de este virus nos exige. Nosotros como iglesia tenemos la seguridad que esto está totalmente bajo el control soberano de Dios y finalmente cumplirá su propósito en nuestras vidas, y lo podemos ver en perspectiva como una pequeña muestra del sufrimiento sin comparación que tendrá el mundo en la gran tribulación por su rechazo a la persona y obra de Cristo. Esto no es la gran tribulación, queridos hermanos, aunque sí crea grandes problemas y dificultades. Es una prueba que vamos a superar con la ayuda de Dios y vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir más sabios, vamos a salir más maduros de todo esto. Concluyendo, queridos hermanos, este primer acercamiento, este primer esbozo que hemos hecho sobre la epístola de Santiago, podemos decir que con lo visto hasta aquí vale la pena que repasemos de nuevo el tema principal de la epístola, que a manera de telegrama lo podemos resumir en la práctica de una fe probada, una fe madura. También es provechoso que podamos repasar el versículo lema, Santiago 3, 17 y 18, para que podamos ver con mayor claridad el alcance de este mensaje ya después de haber repasado lo dicho. Dice Santiago 3, 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tengamos claro que el énfasis general de la epístola es la práctica de la fe que profesamos. Esto bajo diferentes circunstancias o pruebas de todo tipo. Veamos, amados hermanos, las pruebas como situaciones peculiares y veámoslo también como oportunidades para mostrar la justicia de Dios. Por si usted no lo había visto anteriormente, pues ahora lo puede ver con mayor claridad. Una prueba es una situación que Dios nos está proporcionando para que mostremos esa justificación que tenemos ya delante de Él y que podamos mostrar nuestra justicia delante de los hombres, esa justicia que nos ha imputado nuestro Señor Jesucristo cuando nacimos de nuevo por la salvación que nos dio por su gracia soberana. Gloria a Dios. Queridos hermanos, con el favor de Dios nos veremos en la siguiente entrega, ya con el inicio del estudio de la epístola en su primer capítulo. Antes de despedirnos, le agradezco nuevamente la atención prestada a esta exposición de la palabra y a mi persona.
y le pido a Dios que bendiga sus vidas. Le pido también que podamos inclinar nuestro rostro para despedir este tiempo en oración y que Dios consolide este conocimiento en nuestros corazones. Queridos hermanos y amable oyente, yo les ruego que en actitud reverente inclinemos nuestros rostros al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, glorioso y eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por esta epístola de Santiago. Te damos gracias por este siervo de Dios que tú inspiraste, Señor, en ese momento crucial de tu iglesia, Señor, para proporcionar esta palabra, esta guía, Señor, maravillosa de práctica de la fe. Nos muestra, Señor, el camino para que nosotros como creyentes, Señor, podamos enfatizar, Señor, en lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, para que podamos mostrar ese fruto que te glorifica a ti, Señor, para que podamos ver esas oportunidades para mostrar tu justicia delante de los hombres, Señor, para mostrar esa mansedumbre y esa humildad que caracterizó a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Así nos dijo el Señor en sus propias palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué gran reto, qué gran empresa la que nos dejó el Señor con esto. Es realmente imposible de hacer sin el auxilio del Espíritu Santo, por lo cual te pedimos que nos ayudes a ser dóciles a ese trato cada día, a ver las oportunidades de mostrar esos frutos de justicia tuya, Señor, con nuestros semejantes, Señor. Ahora en este tiempo en que estamos conviviendo más en casa, Señor, y posiblemente se puedan estar presentando algunas fricciones o roces, Señor. Danos la oportunidad de perdonar, danos la oportunidad de amar, danos la oportunidad de ser misericordiosos y benevolentes y amables, Señor. Danos la oportunidad de mostrar tu justicia delante de los hombres. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos bendición, Señor, para los estudios posteriores de este libro de Santiago, que es, Señor, que con tu favor y con tu ayuda estaremos desarrollando más adelante. Eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre glorioso y eterno de tu Hijo amado Jesucristo. Queridos hermanos, que Dios bendiga sus vidas y familias, y que la gracia, paz y misericordia de nuestro buen Dios sobreabunden en sus vidas. Hasta la próxima, si Dios las permite. Hasta luego. Presentamos ahora a nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil, que nos comparten el versículo bíblico de hoy, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, de la clase preadolescentes, en la voz de las niñas Ariana e Isabel Sánchez, dirigido por la maestra Gloria Triminio. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Amados hermanos y amigos, nos despedimos de este culto dominical, deseando que la paz de Dios siga en sus hogares. Le invitamos a estar atento a las siguientes transmisiones y durante la semana, invitándole a compartir a sus amigos, vecinos, familiares y a otros creyentes, para que juntos alcancemos almas para Cristo. Muchas gracias. Dios les bendiga.